Acabo de comprobar que, a pesar de cuantas amarguras alimentan mi pesimismo, el mundo está en orden y que lo esencial funciona, porque se ha abierto la puerta de la habitación que ocupo en el lujoso Hotel Polana de Maputo, una pequeña joya arquitectónica levantada en 1921 por los amos portugueses de la capital colonial, que entonces se llamaba Lourenço Marqués, y un sirviente negro con chaleco dorado, tras darme las buenas tardes y pedirme permiso para entrar, ha depositado sobre la cama una bandeja de yute primorosamente trenzado, con mi ropa limpia. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro, historias que nos parecen que merecen la pena porque tienen algo interesante por su autor, por la historia misma, en fin. Nos ayuda para ello un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana con un libro, yo creo, muy interesante, que nos va a llevar un recorrido por todo el mundo en los últimos 40, 50 años. Habitaciones de soledad y miedo es el libro que hoy traemos, el libro de un corresponsal de guerra, además, que es Vicente Romero. Efectivamente, Vicente Romero, natural de Madrid, nació en el año 1947 y un gran periodista, ha cubierto pues los últimos conflictos bélicos, como apuntabas, de los últimos 40 años, ha recorrido todos los países del mundo. Yo creo que el libro es muy interesante porque al final, a través de Vicente, haces un recorrido por los acontecimientos más importantes sucedidos en los últimos 50 años en todo el mundo. Este hombre, corresponsal, dicen volante, hablan de Pueblo de Dios, de Pueblo, el periódico Pueblo, también del programa En Portada, también ha realizado 350 documentales, ha escrito cantidad de libros también, dirigió dos series documentales, una de ellas Buscamundos, y también ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Ondas Internacional, Víctor de la Serna, de la Asociación de Prensa de Madrid, los premios del Club Internacional de Prensa, el Festival de Nueva York, la Asociación Pro Derechos Humanos, el de UNICEF o incluso la medalla de oro de Cruz Roja, con lo cual es un hombre bastante polifacético. Cuando uno termina de leerse este libro, seguro que entiende un poco esas palabras, unas palabras con las que comienza él en el libro, hablando de perplejidad, porque claro, cuando uno termina de hacer un recorrido por algunos de los lugares, nosotros vamos a apuntar aquí algunos de ellos a lo largo del programa, es que las historias que hay vinculadas a esos lugares, las situaciones, pues son para eso, son lugares y situaciones que seguramente al autor le dejaron, entre otras muchas cosas, perplejo, ¿no? Sí, él ha vivido situaciones tan contradictorias, situaciones tan inverosímiles, podríamos decir, que es que al final él se da cuenta de que muchas veces la realidad es completamente incomprensible, no la podemos abarcar, es imposible llegar a decir, comprender el mundo. Y hoy en día ese desconcierto que él ha vivido a lo largo de toda su vida, que ha plasmado en el libro, pues es un desconcierto también que está en nuestra sociedad. La información, él apunta en la introducción muy interesante también, habla de que se ha convertido en una mercancía, la información. Y tiene una cita muy interesante de Kapuscinski, donde dice que este mundo cambia tan deprisa, de forma tan radical y violenta, que no puedo escribir ningún libro ni dar ninguna descripción convincente. No hay tiempo para hacer una reflexión profunda desde fuera. El vértigo informativo al cual nos estamos abocados es imposible digerirlo, es imposible hacer una síntesis, asimilarlo. Hablamos ahora un poquito de eso, si te parece, que es un tema muy interesante y de mucha actualidad, y lo hacemos introduciéndonos en el primer sitio, el primer país, que además es también un lugar que a mucha gente les será conocido, porque por desgracia pues tenemos todos en la memoria todavía seguramente imágenes de la famosa guerra de Irak, que es el primer país, digamos, y en concreto tenemos seguramente imágenes de dos hoteles de los que habla Vicente, que son el Sheraton y el Bagdad, que son hoteles, ahí los tienes, que muchos vimos en los informativos, ¿no?, durante momentos muy, muy específicos de la guerra de Irak. Sí, nos situamos en el año 2003, justamente el final del régimen de Saddam Hussein, y él pues en este primero habla de habitaciones de guerra, habla precisamente de esos dos hoteles. Cuando vemos la imagen comprendemos lo que apunta en el libro. Esos dos hoteles se convirtieron como el campamento base para los americanos, para las fuerzas extranjeras y también
para los periodistas que estaban allí encargados. Entonces el patio de entre esos dos hoteles, uno enfrente de otro, se convirtió realmente pues en un lugar de intercambio de información entre periodistas y las fuerzas norteamericanas, sobre todo, que estaban allí. Se había convertido aquella ciudad en un auténtico agujero de guerra, no era la primera vez que la visitaba, las fronteras terrestres estaban tremendamente, quedaron fuera de la vigilancia, algo que chocaba con el ambiente que se había vivido de guerra, y ellos iban de un sitio a otro. Hace referencia en este primer capítulo a dos personas que yo creo que no podemos pasar desapercibidas porque eran compañeros suyos, a todos nos suena, José Couso, de la Cámara de Telecinco, y también había fallecido. Couso falleció hace un par de días cuando él llegó allí, y después, un poquito después, Julio Anguita Barrado, que era enviado especial, todos recordamos, del periódico El Mundo. Pues ahí en esos dos hoteles se situaba, en los cuales dice que eran el blanco preferido, de todos los francotiradores que estaban allí apostados, buscando pues esa presa, bien en periodistas o bien sobre todo en soldados. Era una ciudad, habla de Bagdad malherida, una ciudad donde los habitantes no se atrevían ni siquiera a salir a la calle. El miedo se había hecho presa de todos ellos, el miedo a la tiranía de Saddam Hussein que habían tenido, miedo todavía a las posibles represalias y miedo también, ¿por qué no?, a la ocupación extranjera. Claro. Y aquí toca el tema de los soldados de alquiler, de los mercenarios, básicamente, ¿no? Que a él pues, le ha impactado como creo que nos impacta a cualquiera, ¿no? Estamos hablando en definitiva de matar por dinero. Sí. Técnicamente lo denomina fuerzas auxiliares de seguridad. Bueno, sí. Yo no sabía, sinceramente, hasta que leí el libro, que se mueven en Norteamérica todos los años, bueno, en aquella guerra se movieron, George Bush, 120.000 millones de dólares en soldados contratados. Se movieron, hay 30 empresas dedicadas a estos fines, y movieron en aquella guerra más soldados contratados que los propios soldados que pertenecían al ejército norteamericano. Hoy en día él habla de la efectividad de los militares, habla mucho más combativos, podríamos decir, los soldados que pagas, pero al final hay un pequeño problema o un gran problema. Él habla de que al finalizar la guerra hubo bastantes informes de abusos cometidos por estos soldados de alquiler y por sus conductas criminales que nunca llegaron a desenvolverse. Y luego hay un tema que daría aquí, con esto podíamos hacer un programa, solo con esto, yo creo, que es el de un tema que fue desde entonces, yo creo que desde la guerra de Irak no ha dejado de hablarse, ¿no? Ahora que hablamos de armas, ¿no? Él lo llama aquí, habla de armas de desinformación masiva, ¿no? Para hablar de una manera de hacer periodismo que es tremendamente peligrosa, ¿no? Que básicamente es eso, la que hace lo contrario de lo que tiene que hacer el buen periodismo, que es informar, pues desinformar, ¿no? Me estoy acordando ahora de cuántas veces hemos hablado, ¿no? Y de lo que nos preocupa, yo creo que a todos, ¿no? Las famosas fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? De las que estamos, yo creo que, inundados. Él apunta a aquella rueda de prensa del jefe de la fuerza norteamericana, donde pues al final no decía absolutamente nada, y recordaba cómo prácticamente fueron los periodistas, la opinión pública, la que puso fin a la guerra de Vietnam, aquella guerra con tantos muertos para sobre todo el ejército norteamericano, y cómo hoy en día pues ese periodismo influyente que él lo llama prácticamente ha desaparecido. Dice: la misión que el poder atribuye a los periodistas en una época que se caracteriza por la inmediatez y el carácter masivo de los medios de comunicación tiende a reducirse a la difusión de mensajes dictados por sus funcionarios, hablando de que iban a las ruedas de prensa y al final nada de nada. Entonces, esa desinformación, como apuntábamos al principio, que sigue estando ahí, aparte de esas noticias falsas, que tú también hacías eco hace un momentito, que los chavales, y también los que no somos chavales, muchas veces por esos medios se lanzan y al final terminamos creyendo o cayendo en ello. Bueno, vamos a avanzar, que si no tenemos muchos sitios que ver. Nos vamos ahora desde Irak, por ejemplo, hacia África y en concreto a Somalia, que es otro de esos viajes pues sorprendentes, ¿no? Tanto que él habla de el infierno africano, ¿no? Sí, cada capítulo de los que tienen el libro lo denomina de una manera, habitaciones de guerra, y esta habitaciones de infierno, porque realmente Somalia se encontró ahí un auténtico campo de batalla, un infierno, él habla, donde también destaca en esos campos de batalla, en esos infiernos, la hospitalidad que mucha gente, muchas veces los periodistas, los corresponsales han obtenido pues en personas
no en hoteles, porque había veces que ni siquiera él habla de que era imposible residir en esos hoteles, por cómo estaban. En cambio, la gente pues los acoge y habla de esas noches durmiendo en la frialdad de un sótano, o noches a la intemperie en un patio muriéndose de calor, donde pues en esos espacios encuentra ciertas seguridades, pero la incapacidad de poder trabajar hoy en día. Y habla de bienvenido al Hotel del Infierno. Bienvenido. Es bienvenido, que es en Mogadiscio. El hotel en el año 2010 aparecieron allí y era una ciudad, Mogadiscio, que llevaba muchos años en ruina. Y le recibió el gerente del hotel y es muy interesante porque dice, bueno, el Basir le recibe y dice, estamos rodeados de comandos yihadistas, bandas armadas y pistoleros dedicados al negocio de secuestrar extranjeros, pero en mi hotel ustedes estarán tranquilos, disponemos de guardaespaldas, podemos facilitar cascos y chalecos blindados y contamos con enfermeros especializados en heridas de bala, porque si eres de raza blanca te conviertes en una diana. Menuda manera de recibirte. Tranquilo, que aunque te den un tiro, nosotros tenemos un enfermero. Y le brindaba, uno de los hoteles carísimos, $500 diarios, pero le brindaba a la hora de salir un coche con una persona especialista en esquivar balas y una escolta de 12 pistoleros. Bueno, otro infierno es el de Chechenia. Sí. Tenemos seguramente en mente muchos, pues, la guerra de Chechenia, él habla aquí de Grozny en concreto. Bueno, pues otro lugar verdaderamente fantasmagórico, ¿no?, lo que se encuentra allí. Después de un mes de asedio, él dice que se encuentra una ciudad fantasma, donde pues prácticamente no había nada. Las tropas rusas habían fracasado a la hora de hacerse con el poder y se desencadenó una tremenda guerra. Entonces no fueron capaces de cruzar uno de los ríos y que divide la ciudad en dos. Entonces, importante como la puerta de acceso hacia Chechenia, porque ya digo, era un auténtico infierno, tenían que hacerlo desde la República Caucásica de Daguestán, y desde ahí pues iban de un sitio a otro. Pero siempre él en este capítulo destaca la crueldad de los rusos a la hora de disparar, de matar, de masacrar a todos los que habían quedado. Y por eso en este capítulo es interesante cómo él habla de sembrar muerte, que muchas veces se ha dado cuenta en las guerras, y también destruir simplemente al azar por destruir, que fue una de las cosas que se encontró en Chechenia. Y habla de una anécdota que le sucedió porque cada capítulo, aparte del hotel que hace referencia o de la guerra, al final, pues también nuestros pequeños como apuntes, apéndices de anécdotas que le han pasado, y una de ellas es que el primer paciente de un hotel que hubo en Yodad, al norte de Somalia, en este capítulo habla, fue un mono. Él llegó allí a cubrir la apertura de ese hospital, he dicho un hotel, de ese hospital, y se encontraron unos chavales que habían cogido un mono, que le habían dado una pedrada y estaba sangrando por la ceja, y a la hora de inaugurar el hospital, pues él le compró el mono a los chavales, se le ofreció a la enfermera, le curó y luego le devolvió a otro lugar, donde dice que muchas veces los animales son más agradecidos que las personas, porque el que hacía como de mono jefe se le acercó y le hizo con una especie como de reverencia por darle las gracias por haberle devuelto a uno de su manada. Curioso también. Bueno, otro lugar, un capítulo que es muy, muy llamativo, es el de las habitaciones flotantes, ¿no? Sí. ¿Por qué lo de habitaciones flotantes? Muchas veces ellos, ante la imposibilidad de hospedarse en hoteles que han sido destruidos, pues las autoridades han fletado una cantidad de barcos transatlánticos en los ríos o en los mares cercanos, y es ahí donde han tenido que residir, que es una solución que le apunta rápida, incómoda, porque lo es, pero a la vez también es una solución bastante eficaz, porque está como si fuera un viaje de placer que hoy nos vende, exactamente igual, pero en cuestión de guerra. Este es el caso de Timor, por ejemplo. De Timor, donde pues varios días pasaron allí anclados en un transatlántico, porque su capital, Dili, había sido completamente devastada. Se había producido un éxodo de un cuarto de la población y fue devastada por las tropas de Indonesia. Matanzas, saqueos, cantidad de incendios la hayan dejado. Entonces, al final, pues tienen que residir en ese hotel flotante, donde pues ellos se dan cuenta de la incomodidad, ya digo, por el espacio, pero al final es el lugar menos malo para poder cubrir la noticia. Claro. Saltamos, si quieres, Liberia, porque me llama la atención, porque ahí tiene que haber unas cuantas anécdotas también, en este capítulo, el de habitaciones flotantes.
el vinculado con el río Marañón, en la Amazonía. En la Amazonía. Simplemente debería apuntar que uno de los hoteles flotantes que estuvieron allí habían construido la carretera, el presidente en el año 79, porque había una reunión allí de la cumbre de la Organización Unidad Africana, había construido una carretera hasta el aeropuerto, hasta el hotel que le habían mandado construir, había contratado 300 Cadillac, 50 Mercedes para llegar a los jefes de los países a esa reunión, pero no había construido un hotel. Al final tiene que hospedarse en un transatlántico que le valía la friolera de 2 millones de dólares y que se convirtió eso por la noche en un casino. Todos los presidentes, todos los dignatarios que estaban en el hotel iban al transatlántico por la noche a jugar, y aquello se convirtió, lo llama Sodoma y Gomorra. El de Amazonas es muy interesante porque él, en este ir de un sitio a otro, corresponsal de guerra también de noticias o de reportajes, se encuentra muchas veces con personas de la Iglesia, en este caso con voluntarios organizaciones de Cáritas, solidarias. claro, y Médicos Sin Fronteras, que estaban precisamente en el río Marañón, en la Amazonía. Y estas personas montaron, dos médicos de Cáritas y dos de Médicos Sin Frontera, un ambulatorio ambulante que tenía que ir a través del río Marañón, uno de los grandes afluentes del Amazonas, a esa al norte de Perú. Estamos hablando de una extensión de 50.000 kilómetros cuadrados, donde solamente hay 50.000 personas. Y allí, durante 40 días, atendían unas poblaciones, 140 poblaciones. No hablamos de grandes poblaciones, había lugares, un pequeño poblado, donde había 10, 12 personas, pero es la única manera que esas personas tenían de acceder a lo que es la sanidad. Y allí pues estuvo con ellos, vivió con los indígenas, como ellos malvivían en sus chacras, y uno de ellos al final le terminó reconociendo a Vicente y dice: el peor mal que nosotros padecemos desde nacimiento y que vamos a transmitir a nuestros hijos es la miseria. Él se daba cuenta de que era imposible salir de ahí. Bueno, nos quedan pocos minutos, te aviso, y sí que me gustaría que habláramos de un par de habitaciones más. Las habitaciones del miedo, donde ya nos vamos a Sudamérica, en concreto a Chile, pues porque, bueno, ahí hay una historia también tremendamente interesante. Él habla de una ciudad asustada, una ciudad herida y ocupada por su propio ejército. Él, cuando se da el golpe de Estado, Pinochet, fue el día 11 de septiembre del año 1973, se cierra el país y hasta una semana no dejan ir a nadie. Y los primeros que aparecen allí son los periodistas. Y él aparece en esa primera semana, al paso de la primera semana. Se da cuenta de que el miedo que la gente tenía incluso a hablar y a ser escuchados, él habla, el miedo que la gente tenía a reunirse, el miedo que la gente tenía a ver y a ser vistos, a saludar incluso por la calle. Había toque de queda durante 11 horas y por la mañana pues aparecían muchos muertos junto a un río. Allí llega el 18 de septiembre del año 73, ya digo, una semana después del golpe de Estado, y le invitan el día 22 a todos los periodistas, muy curioso, al Estadio Nacional, que habían convertido en una gran cárcel. Las duchas se habían convertido en las salas de interrogatorio y también los vestuarios en los lugares, en celdas, junto con todo el estadio. Hablaban las autoridades de 4.000 presos en el estadio y los presos decían de 7.000. Pues ahí, al día siguiente, tuvo una anécdota, yo creo, de las curiosas, que te das cuenta de lo que te comentábamos al principio, que este hombre ha vivido los grandes acontecimientos de los últimos 50 años. El día 23, al día siguiente de septiembre, pudo visitar a Pablo Neruda, que tenía un cáncer. Yo sinceramente pensaba que había muerto fuera, pues murió allí. Y esa misma noche Pablo Neruda murió. Pudo asistir a su entierro, en el cual lo hicieron en su casa, habían saqueado los militares su casa, habían destruido todo, todavía dice que estaban las cenizas en su patio, 300 personas se pusieron allí con él a despedirse, y al final dice, entonamos un canto que fue el primer gesto de rebeldía frente a la dictadura de Allende, que fue cantar la Internacional, lo que estábamos allí. Luego volvió otra vez a Chile, la segunda vez que volvió le encarcelaron, le tuvieron que deportar, pero eso le sirvió para conocer las cárceles de dentro y varios campos de concentración que había en Chile. Bueno, como yo sé que tú tienes querencia a cierto sitio y tenemos poco tiempo, vamos a hablar de habitaciones del pasado, y en concreto de un lugar que yo sé que tú tienes querencia, que es Lima, y del Hotel Bolívar. Sí, él dice que ha vivido en muchos hoteles y al final pues pocos son los que dejan en ti huella. Al final se convierten en casas ajenas, y él recuerda algunos en esas habitaciones, pues recuerda el Hotel Bolívar en Lima,
El Hotel Bolívar está en la Plaza de San Martín. La Plaza de San Martín es impresionante, estamos hablando de la Lima Cuadrada de Pizarro, Plaza San Martín enorme, y ahí en un lateral está el Hotel Bolívar, que se había creado en 1924. No se escatimó en nada. Desde Inglaterra llevaron las lámparas de araña, desde Bélgica llevaron las alfombras, y se había convertido, dada la importancia, en el lugar donde la Orquesta Nacional tocaba y donde se recibían a los embajadores. Y fue un hotel donde toda la gente que pasaba por Lima se tenía que hospedar allí. Desde allí estuvo Neruda, hablábamos hace un momentito, Hemingway, estuvo Orson Welles. Dicen que se bebió aquella noche 42 piscos, que es una especie de aguardiente, algo que el propio Vicente, y yo te lo puedo decir, es imposible. Allí también pasó por allí los Rolling Stones, que fueron expulsados por todo lo que montaron aquella noche en el hotel, y al final él vivió en varios viajes que hizo la decadencia. Estuvo en el año 84 para hacer un reportaje sobre Sendero Luminoso, y luego volvió en el año 89, muy curioso también, para hacer un reportaje sobre Villa El Salvador y entrevistar en el 89 a María Elena Moyano, que moriría tres años después. Y él dice que cuando estuvo la última vez, en ese año 89, de sus 270 habitaciones solamente había una ocupada, la suya, la decadencia del Hotel Bolívar. Es curioso, merece la pena si un día vais por Lima y está todavía en pie, pasarse por dentro. Bueno, y podemos cerrar, si te parece, con las habitaciones de soledad de Nueva York, y bueno, algunas historias que él cuenta también. Bueno, Nueva York es un lugar verdaderamente impresionante, ¿no? Sí, aparece la soledad, dice, al final, en esas habitaciones, tarde o temprano la soledad. Dice, donde más he acusado eso, ha sido en Estados Unidos, porque sus habitaciones es una sociedad, él habla, de que está hueca de auténticos valores. Es muy interesante. Y es una sociedad que hay que aprender a amarla, le enseñaron a aprender a amarla sin creer en ella. En esas habitaciones pasa por diversos hoteles. Muy curioso esa soledad de la gente, que no solamente en la habitación, sino que él se da cuenta que también la gente al final en esa... Sí, por la calle, tú aunque veas mucha gente, pues ves a gente que va ensimismada, sí, y que va pues sola, y luego hay una imagen que es terrible, ¿no? De la que él habla, ¿no? En muchas de las calles de Manhattan, que es la de los homeless, ¿no? Sí, las personas sin hogar, sin techo. Él se da cuenta de que, para que en cifras nos hagamos una idea, la cantidad de personas sin techo que viven en Nueva York es semejante a los habitantes de capitales como Segovia, como Cuenca o como Huesca, la cantidad de gente. Entonces, él participa en algunas ocasiones con una asociación que se ha creado, la Coalición, donde en furgonetas van por la calle repartiendo pues sopa, alimentos, mantas a esas personas, porque son los pobres de la ciudad más rica del mundo, más poderosa, y también destaca cómo se hacen invisibles a esa sociedad que ya se ha acostumbrado a ello, cómo ese mundo que choca de esos grandes ejecutivos, da alguna cifra de lo que ganaban cuando él hizo el reportaje, cuando escribió el libro, y de lo que realmente esa gente, como teniéndolo todo, absolutamente pasa desapercibido el que está al lado, que no tiene nada. En fin, bueno, Antonio, hemos terminado, no tenemos tiempo para más, pero ahí queda nuestra recomendación para que, bueno, si les apetece hacer un recorrido bien interesante por estas habitaciones de soledad y miedo de Vicente Romero, pues es nuestra recomendación para esta semana. Terminamos el programa con un texto que escoge Antonio, como siempre. Precisamente de lo que terminamos hablando de Nueva York, una historia muy curiosa de lo que sucedió aquel 11 de septiembre. A todos nos va a sonar esa fecha, y esa historia yo creo que es bastante conmovedora. La vida, un perro para la eternidad. Omar Rivera, un analista de sistemas financieros colombiano, consiguió escapar de la destrucción del World Center tras el Salty, su perro Lazarillo. Ciego desde poco antes de cumplir 30 años, siguió trabajando gracias a un programa informático que le permite manejar el ordenador con la voz. El 11S llegó muy temprano a su oficina, en el piso 71 de la Torre Norte. Cuando se produjo el impacto del avión contra ella, Salty se puso muy nervioso y le colocó su correa sobre las piernas. El can logró convencerlo para salir, pero Rivera llegó solo hasta la puerta. Al sentir el barullo de quienes corrían escaleras abajo, comprendió que no conseguiría descender entre la multitud empujada por el pánico. Entonces liberó a su perro del arnés y le ordenó que se fuera. El animal obedeció
y según contaron después algunos testigos, bajó varios pisos entre el gentío, pero se dio media vuelta y volvió a subir en busca de su amo. Le llevó la correa otra vez, le lamió las manos y tiró de él hasta sacarlo del edificio, pocos minutos antes de que se desplomara. Pero no se detuvo al llegar a la calle, sino que siguió hasta el metro y metió a su dueño en el primer tren que pasó. Casi un año después me contó que Salty padecía más secuelas psicológicas que él. Tenía pesadillas que le hacían llorar durante el sueño, se despertaba asustado y siempre caminaba aceleradamente. Los mismos síntomas del can que sacó a otro ciego de la Torre Sur, Mike Higgins, instantes antes de su derrumbamiento. Volví a ver a Rivera en 2011, cuando lo entrevistamos para Buscamundos. Salty, muerto 3 años antes, había sido reemplazado por otro labrador. Pero seguirá siendo mi perro para toda la eternidad, nos dijo, visiblemente conmovido. Guardo sus cenizas y cuando yo muera, quiero que las mezclen con las mías.